Hola, mi nombre es Manuel Zamboni y este es el primero de una serie de videos donde voy a elaborar acerca de la temática del desarrollo de aplicaciones web en JavaScript y Node.js. Me voy a concentrar en los aspectos del desarrollo del backend de la aplicación web, es decir, de aquellos componentes que corren del lado del servidor de la aplicación. Posteriormente, en una serie de videos posteriores, sí me voy a enfocar en los aspectos del desarrollo del frontend de la aplicación, esto es, aquellos componentes que se ejecutan en el contexto de las páginas web en sí mismas dentro de un browser. Voy a asumir que las personas que miren estos videos tienen algunos conocimientos básicos y mínimos de programación. Amén de eso, voy así concentrarme primeramente en los primeros videos en aquellos aspectos más básicos y fundamentales de JavaScript como lenguaje, y lo voy introduciendo de manera paralela a los conceptos que tengan que ver con Node.js como framework de ejecución de aplicaciones JavaScript en sí mismo. Va a ser un enfoque evolutivo y en videos más avanzados y posteriores sí vamos a ver técnicas de programación avanzadas de desarrollo en JavaScript. Bien, comencemos. Para empezar vamos a necesitar tener en nuestra PC instalado Node.js. Node.js es un framework que podemos bajar desde el sitio oficial nodejs.org y nos va a ofrecer aquí dos opciones de download. Una que es la que tiene las últimas características y otra que es la recomendada para entornos de producción por tener un mayor tiempo de prueba en el mercado y tener, digamos, una cierta garantía de estabilidad. Vamos a instalar la que tiene las últimas características porque vamos a usar ciertas características de JavaScript que son un poco más nuevas y que están soportadas por esta última versión y no necesariamente por la versión anterior. Instalar Node es muy fácil, sencillo y transparente. Yo aquí tengo una máquina con Windows 10, pero puede correr en otras plataformas como Mac o como Linux. En el caso de Windows simplemente se baja, se le hace doble clic al instalador, se instala con las opciones por defecto, y ya estamos listos para salir andando. Yo ya hice eso lo que voy a usar como editor de texto para escribir el código de nuestros ejemplos, de nuestras aplicaciones, en este caso es Visual Studio Code, pero pueden usar cualquier editor de texto que tengan disponible, pueden usar incluso un bloc de notas u otros editores un poco más avanzados como Sublime, lo que sea de su preferencia. En definitiva, los archivos JavaScript no son más que archivos de texto y van a ser interpretados por Node. Bien, comencemos entonces con la descripción de lo que es JavaScript en sí mismo y luego de Node. Vamos a hacer una primera introducción, ya vamos a ir explicando más en profundidad características del lenguaje y del framework en sí mismo. Bueno, JavaScript. JavaScript es un lenguaje que nace en el año 1995 como parte del navegador Netscape. Básicamente el objetivo que tiene es ser un lenguaje muy fácil y simple de usar y rápido de aprender. Está basado en C++ o en C y aquí a su vez, o en Java, digamos, también se podría interpretar porque a su vez Java también tiene una sintaxis similar a la de C. No tiene nada que ver con el lenguaje de programación Java, son dos cosas totalmente distintas. JavaScript es un nombre, digamos, más comercial, de fantasía, de lo que en el año 1996 sí se registra como un estándar y se llama formalmente, se le da el nombre formal de ECMAScript. Entonces, cuando ustedes escuchen JavaScript o ECMAScript, básicamente estamos haciendo referencia a lo mismo. Simplemente que JavaScript es un nombre, como les decía, es un nombre de fantasía, digamos, con el que comúnmente se lo conoce al lenguaje. En 1999 surge la versión 3 de la especificación, la tercera edición de la especificación. Fíjense que pasan 10 años, recién en el 2009 aparece la quinta edición, el ECMAScript 5, que es la que tiene hoy por hoy mayor soporte en cualquier navegador, en cualquier entorno de ejecución. Todas las características definidas en la quinta edición del lenguaje están soportadas por todos los navegadores que podemos hoy llegar a instalar. Surge en el 2015 luego la sexta edición y allí se le empieza
a cada versión de la especificación a nombrar con el año en la que la especificación fue aprobada. En este caso, ECMAScript 6, la sexta edición, se aprueba en el 2015 y también se conoce con el nombre de ECMAScript 2015. Esta idea de usar el año es una idea posterior y más nueva, digamos, pero van a ver que se usan de manera indistinta, ECMAScript 6 o ECMAScript 2015. Luego sale ECMAScript 7 en el 2016 y lo último es ECMAScript 8. Respecto a ECMAScript 7 y 8 son bastante pocos los entornos browsers que soportan varias de las características de estas especificaciones. De hecho, hay contextos en los cuales todavía, Node es uno de ellos, donde todavía no tenemos implementadas todas las características que se especifican en ECMAScript 6. Ya vamos a ver cuando hagamos mención a algunas herramientas como Babel, por ejemplo, que podemos hoy usar y programar usando características más nuevas, es decir, que figuran en las especificaciones más recientes de JavaScript y traduciendo a un código fuente automáticamente con alguna herramienta que esté expresado usando características más viejas del lenguaje y de la cual tenemos una mayor seguridad de que va a ser soportada por una más amplia cantidad de entornos de ejecución. JavaScript es un lenguaje interpretado. Esto quiere decir de que no existe una etapa previa de compilación previa a la distribución de la aplicación. Por supuesto que todo lenguaje interpretado es leído por un intérprete, se somete a la fase de compilación. En definitiva, siempre hay que compilarlo para traducirlo a código de máquina, a un código ejecutable por el hardware, pero esa fase de transformación de código fuente a código de máquina ejecutable se produce durante el transcurso de la ejecución de la aplicación, no previamente. Es un lenguaje dinámico, quiere decir que durante la ejecución del código de nuestra aplicación se puede extender el mismo código de nuestra aplicación, se pueden extender los objetos de nuestra aplicación, se pueden crear funciones, ya vamos a ir viendo esto a medida que vayamos avanzando en los videos, y esto es lo que le da una potencia enorme a JavaScript. Es un lenguaje que tiene ciertas características muy distintivas que vamos a ir notando. Es muy débilmente tipificado, ya vamos a ver esto en el siguiente video, a diferencia de otros lenguajes como puede ser Java, que son fuertemente tipificados, acá es muy débilmente tipificado. Y bueno, esas son las características generales que vamos a introducir por ahora. Node.js es un framework que básicamente contiene una combinación del motor V8 más librerías de C++. ¿Qué es el motor V8? El motor V8 o el engine es precisamente este componente que tiene la capacidad de interpretar, leer código fuente en JavaScript y traducirlo a código ejecutable por el hardware en donde esté corriendo nuestra aplicación. Ese motor o ese engine es exactamente el mismo que trae incluido el navegador Google Chrome. Es decir, que cuando nosotros estemos ejecutando una aplicación en el contexto, en el framework Node.js, el intérprete, el componente que está leyendo el código fuente y está traduciéndolo a código ejecutable por nuestro hardware es exactamente el mismo que interviene cuando nosotros navegamos una página web en Google Chrome y esa página web contiene embebido código JavaScript o hace referencia a código JavaScript. Además de eso, Node tiene una serie de librerías y módulos nativos que permiten hacer tareas que no son típicamente o no necesitamos hacer en el contexto de un browser. Por ejemplo, en el contexto de un browser, por una cuestión de seguridad, nosotros no podemos acceder al sistema de archivos de nuestra PC. No nos los permite el browser a eso. Sin embargo, si vamos a hacer una aplicación fuera, que va a ejecutar se va a ejecutar fuera del contexto de un browser, muy típicamente vamos a necesitar cosas de esas, como por ejemplo acceder al sistema de archivos. Otra cosa que vamos a necesitar, si vamos a hacer una aplicación web, por ejemplo, es atender a puertos, un puerto HTTP, aquí lo menciona eso, o HTTPS, esa es otra de las posibilidades. Tenemos también capacidades de criptografía, de uso eficiente de memoria, y bueno, y distintas cosas que ya vamos a ir viendo. Una cosa que aclaro aquí es que Node.js no está limitado al uso
o a la programación de aplicaciones o servidores web. Es decir, de hecho hay infinidad de aplicaciones programadas y desarrolladas para Node que no son aplicaciones web. De hecho, vamos a partir en los primeros ejemplos a hacer determinada funcionalidad que no está asociada directamente a la web, para después sí concentrarnos en aspectos de desarrollo de un servidor web en sí mismo. Es single threaded, es decir, tiene un solo hilo de ejecución cada aplicación que se ejecuta en Node. Esto es una diferencia que puede parecer en un principio una limitación, en algún punto puede llegar a serlo, pero vamos a ver que Node logra tiempos de ejecución y de respuesta de nuestra aplicación muy buenos, con una técnica que se llama entrada-salida asíncrona no bloqueante. Ya vamos a ver qué es esto de la entrada-salida asíncrona no bloqueante. El hecho de que nuestra aplicación tenga un solo hilo de ejecución digamos, nos simplifica bastante en cuestiones que tienen que ver con evitar las problemáticas típicas que surgen cuando tenemos la posibilidad de que haya distintos hilos de ejecución que tengan código que estén accediendo de manera concurrente a posiciones comunes de memoria. Esa es una problemática que no es del todo fácil siempre digamos, de afrontar, es muy susceptible a cometer ciertos bugs y errores que son sutiles, que son la peor clase de error porque son los más difíciles de depurar y de encontrar. Bueno, en Node no vamos a tener esa problemática. Para cerrar este primer video voy a hacer la clásica aplicación Hola Mundo. Fíjense y que aquí lo único que estoy haciendo es utilizando un objeto que está a nivel global, disponible en Node, que es el objeto consola. Básicamente tiene una serie de métodos, yo llamo un método con la notación de punto, esta es una de las formas, veremos después que hay otras formas de hacerlo, con la notación de punto, y aquí el nombre de método es log. Tiene varios métodos más, este objeto, el más comúnmente usado es log, que básicamente escriben el standard out de la consola, digamos, del sistema operativo, lo que nosotros le pasemos aquí. En este caso le estamos pasando una cadena de caracteres. En Node.js o en JavaScript, mejor dicho, se puede delimitar una cadena de caracteres con comilla simple o comilla doble. Vamos a ver que hay otra forma también de delimitar nueva en ECMAScript 2015, cadenas de caracteres. Por ahora vamos a usar estas dos. Yo particularmente suelo usar la comilla simple, pero es totalmente indistinto y equivalente. Aquí para nosotros, voy a limpiar aquí, para ejecutar una aplicación Node no tenemos más que crear un archivo. En este caso yo creé un archivo que se llama Hola Mundo, puede llamarse como sea, le puse la extensión JS, extensión típica de los archivos JavaScript, y lo único que tengo que hacer es escribir Node. El instalador de Node ya agregó automáticamente el path para que yo pueda utilizar el comando desde cualquier lugar, espacio, el nombre del archivo, y la aplicación se ejecuta. ¿Qué sucedió aquí? Básicamente, lo que hizo Node fue leer el archivo que le pasé, interpretar el código, ejecutarlo, y cuando ya no había absolutamente más nada pendiente por ejecutar, decidió que el proceso debía terminar. Y el proceso terminó y el control volvió a la consola. Eso es todo lo que sucedió. Ya vamos a ir viendo conceptos más avanzados en los siguientes videos. Primero nos vamos a introducir en los conceptos más básicos del lenguaje JavaScript en sí mismo. Hasta el próximo video.